Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 134. Estamos en el libro de Deuteronomio y vamos a considerar los capítulos 21, 22 y 23. El capítulo 21 comienza con instrucciones sobre la expiación de Israel por un asesinato anónimo, o sea que el asesino sea desconocido. Si se encontraba un cuerpo en el campo entre ciudades, se había de medir hasta las ciudades más cercanas, y la ciudad cual más cercana quedaba del cadáver había de tomar una becerra, cual nunca había trabajado ni llevado yugo, y quebrar su cerviz en un campo, cual nunca había sido arado ni sembrado. Los ancianos de la ciudad se habían de lavar las manos con agua encima de la becerra, y confesarán que ellos no derramaron la sangre de tal individuo, y pedirían perdón para Israel. Sacerdotes levitas vendrían a ser testigos y a bendecir a Jehová en el asunto para que la ira de Dios no se encendiera contra el pueblo. Desde el verso 10 del capítulo 21 hasta el verso 12 del capítulo 22 se incluyen varias leyes aleatorias. Los versos 10 al 14 incluyen leyes sobre tomar las mujeres de entre los cautivos de guerra como mujer. Antes de poder tomarla por mujer sería necesario que se rapara la cabeza completa, mudara de vestido y llorara a su padre y madre por 30 días. Noten en el verso 14 que tal mujer no podía ser vendida como esclava, sino que tendría que ser liberada si no quisieran seguir con ella. Los versos 15 al 17 tratan acerca de la primogenitura del primogénito de un hombre con dos mujeres. Aunque el primogénito fuera de una mujer aborrecida, no era lícito que el hombre le entregara la primogenitura al primogénito de su amada. Tendría que darle la doble porción debidamente a su primogénito, aunque fuera de la mujer aborrecida. Los versos 18 al 21 tratan acerca de hijos contumaces, cuales eran rebeldes contra sus padres, aunque no pareciera ser de importancia a la historia mayor de la Biblia. Deben notar las palabras de acusación de los padres hacia su hijo contumaz en el verso 20. La descripción del hijo como rebelde y glotón y borracho es a lo que Jesús se refiere en el pensamiento del pueblo en cuanto a su persona en Lucas 7:34, o pueden ver también Mateo 11:19. Que la gente pensara que Jesús era glotón y borrachón es una referencia a que Jesús fuera un hijo rebelde quien era digno de ser apedreado por el pueblo. Los versos 22 y 23 también son de importancia en la historia mayor de la Biblia, ya que este segmento es referenciado por Pablo en Gálatas 3:13. Deben notar que la referencia a colgar sobre un madero no es una referencia a crucifixión en el libro de Deuteronomio. El capítulo 22 sigue las leyes aleatorias, comenzando con leyes de justicia en cuanto al trato de los vecinos y compañeros, utilizando casos de bueyes perdidos y necesitados donde los hermanos necesiten ayuda a conseguirlos o a trabajar con ellos. El punto de estas leyes es mantener la confraternidad entre los hebreos. Los siguientes versos, hasta el verso 12, tienen otras leyes aleatorias cuales no parecen tener algún punto central. Los versos 13 al 30 tratan acerca de leyes sobre la castidad y las relaciones conyugales. Aunque algunas de estas leyes parecen ser crueles, debemos recordar que la sociedad hebrea de estos tiempos era bastante distinta a la cultura presente. La mayoría de leyes sobre amancillar a las doncellas o tomar mujeres sin el permiso de sus padres tratan acerca de la justicia y el cuidado de las mujeres para que no fueran desamparadas y sin recurso al ser violadas o amancilladas. Deben notar la severidad de las leyes sobre la fornicación y el adulterio. Esto se relaciona al sentir de Dios en cuanto a la fidelidad espiritual, pero también física. Noten en el verso 22 la referencia a personas cogidas en actos de adulterio. Esto viene a ser la sección de la ley referenciada en Juan capítulo 8 por el grupo religioso cual trajo a la mujer cogida en el acto de adulterio ante Jesús. El capítulo 23 comienza con leyes sobre la acepción de personas y la exclusión de personas del campamento o la congregación de Israel. Noten la referencia en el verso 3 a los amonitas y los moabitas. Deben notar que Ruth, la abuela de David, era moabita, pero obvio luego de más de 10 generaciones después.
después. Noten la referencia a Balaán en los versos 4 y 5 y la mención de que fue alquilado para maldecir a Israel, indicando que recibió pagos por sus consejos en contra de Israel, particularmente su consejo contra Israel en Baal Peor. El verso 7 indica que no deberían aborrecer a los edomitas por cuanto eran hermanos. Recuerden que los edomitas eran una nación prima de Israel, descendientes de Esaú, quien fue hermano de Israel o Jacob. También indica que no deberían aborrecer a los egipcios, porque ellos habían sido forasteros en Egipto. A la tercera generación, los egipcios podrían ser miembros de la congregación de Israel. Los versos 9 al 14 tratan acerca de normas sanitarias para el manejo de enfermedades y contagios de enemigos durante tiempos de guerra. Estas leyes eran dadas para evitar un contagio de alguna enfermedad entre el campamento de Israel luego de interacción con un pueblo ajeno. Los versos 15 al 25 tratan acerca de leyes humanitarias en cuanto al trato de los prójimos. Noten la ley sobre esclavos huidos en el verso 15. Esto hubiera sido de importancia para Pablo en su trato de Onésimo, el esclavo de Filemón, que se escapó de Filemón y se acercó a Pablo. Noten en el caso de Filemón y su esclavo Onésimo que Filemón no era judío sino romano, por lo cual Pablo devuelve a Onésimo a su amo. Noten en los versos 19 y 20 que no se podría cobrar interés o usura de los hermanos, pero sí se podía cobrar de los extranjeros. Los versos 21 al 23 notan la importancia de cumplir la palabra de sus votos. El capítulo termina con la mención de la mies del prójimo. Se podía participar de uvas o arrancar espigas en la viña o la mies del prójimo, pero no era lícito cosechar en ninguno de ellos. Estos han sido los capítulos 21, 22 y 23 de Deuteronomio. Siguen hacia adelante y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.